En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, saludo a todos, buenas noches. Hoy es la memoria litúrgica, es decir, un día en el cual la Iglesia recuerda a dos santos en particular, que para mí son también dos amigos, ¿no? Ahora les contaré por qué. El primero, y también el que históricamente es más importante, es San Pablo VI, que recordarán ha sido Papa antes de Juan Pablo I y Juan Pablo II. Y fue arzobispo de Milán, y allí también hay una historia simpática que tiene que ver con mi vocación, que pero ahorita no les puedo contar. Y el otro santo que la Iglesia recuerda hoy es una persona mucho menos conocida, se llama Beato, es Beato, y su nombre es Rolando Rivi, ¿no? Les voy a poner la imagen del Beato Rolando Rivi. Aquí es una foto de cuando él tenía 12 años, más o menos. Y es beato, significa que ha pasado la primera etapa del reconocimiento oficial de parte de la Iglesia Católica de su santidad, y va por ser reconocido como santo. Ok, Rolando Rivi entonces es la persona de la cual les quiero hablar hoy. Ante todo, hablando de Rolando Rivi, vamos a hablar de un mártir. Rolando Rivi murió mártir. La palabra mártir en griego tiene un sentido muy relevante porque significa testigo. Ahora, sabemos que Jesús ha vivido aquí en la tierra, pero no ha querido quedarse personalmente en medio de nosotros. El domingo pasado celebramos la ascensión, ¿no? Ese momento en el cual con su cuerpo Jesús vuelve a estar en la presencia de Dios Padre. Sin embargo, sí quiso quedarse presente en medio de nosotros por medio de esa experiencia, digamos, que es el testimonio cristiano, la presencia de sus testigos. El mártir, entonces, es ante todo un testigo de Cristo, una persona que ha sido cambiada por el encuentro con Él y cuya vida es todo como una transparencia, como leíamos la semana pasada en Ratzinger, transparencia de la obra de Dios. El primer mártir cristiano es San Esteban. Su historia la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Si van capítulos 7 y 8 de los Hechos de los Apóstoles, pueden leer la historia del primer mártir cristiano. Pero también antes de Cristo ya hubo mártires, digamos así, precristianos. Por ejemplo, los hermanos macabeos.
una historia hermosa, la de los hermanos Macabeos. La pueden encontrar en la Biblia, en el segundo libro de los Macabeos, al capítulo 7. Sin embargo, hoy quiero contarles específicamente un poco la historia de Rolando Rivi, que como les decía, la Iglesia lo recuerda hoy como un santo que se recuerda y se celebra el 29 de mayo. Rolando Rivi nació en San Valentino, un pequeño pueblo de 500 habitantes, en Italia, y nació en 1931, es decir, hace menos de 90 años. Creció en una familia muy religiosa, católica, gente muy sencilla, de campo, y cuya vida estaba firmemente centrada en la fe. Este niño, Rolando, desde joven amaba ir a la iglesia, le gustaba colitar en las misas, aprendió a tocar el órgano y a cantar en las misas. En su pueblo había un sacerdote, un párroco, se llamaba Don Olinto Marzocchini, que era una persona ejemplar, ¿no? Un sacerdote ejemplar. Rolando lo admiraba mucho y aprendía mucho de él. Y además era un niño muy simpático, muy extrovertido, juguetón, diríamos aquí. Le gustaba mucho, además que ir a la misa y ayudar en su casa, le gustaba mucho jugar con sus amigos, ¿no? Los vecinos. Normalmente jugaban fútbol, que es el deporte más practicado en Italia, pero cuando jugaban, luego terminaban el partido y él invitaba a todos a ir a la misa, ¿no? O ir a rezar. Es decir, era un niño que también tenía una religiosidad muy intensa, ¿no? Es decir, desde pequeño tenía ese atractivo, ¿no? Por el diálogo, por el diálogo con Dios, por la oración, por la participación en la liturgia. Tanto que a los 11 años entró al seminario. Era en 1942, ya había empezado la guerra. En Italia todavía la situación era bastante tranquila. Y él entra al seminario teniendo 11 años. Entonces se acostumbraba a cursar la secundaria, la preparatoria en el seminario. Muchos seminaristas luego seguían hasta volverse sacerdotes. Otros, en cambio, salían del seminario para formar familia, según el discernimiento que hacían junto con sus formadores. Rolando Rivi no tenía duda. Iba a ser sacerdote y quería además ser misionero. Hay una cosa que repetía a sus compañeros de seminario, les decía: un día, con la ayuda de Dios, seremos sacerdotes. Yo seré misionero. Quiero llevar a Jesús a quienes no lo conocen. Nuestro deber como sacerdotes es rezar mucho y salvar almas para llevarlas al paraíso, ¿no? Es un niño de 11 años, 12 años. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial y, como sabemos, tristemente Italia estaba luchando al lado de Hitler y desde el 1940. En 1943, el rey de Italia firmó un armisticio con los aliados, es decir, salió de la alianza con Hitler para ponerse al lado de los ingleses, franceses, americanos y rusos. En ese momento en el cual el rey de Italia firma la paz con los aliados, los nazis entran en Italia y ocupan todo el territorio italiano, ¿no? Porque dicen, bueno, ustedes ya son enemigos, nosotros ocupamos el territorio. Eso fue un momento muy dramático porque la presencia de los alemanes en Italia hizo que, aún más que antes, el pueblo italiano se partiera en varios bandos, ¿no? Hubo quienes apoyaron la invasión alemana nazista, hubo quienes se alistaron en contra de los nazis para combatir clandestinamente, y otros
como por ejemplo Rolando y su familia, que no estaban ni con los nazis ni en contra, es decir, no se ponían a luchar porque no querían, no comulgaban con las ideas de la guerra y no sostenían ese propósito ¿no? de batalla. Entonces, entre los mismos italianos hubo muchas personas que entraron en la guerra en ese momento. En ese tiempo se cerraron muchas iglesias, muchos conventos, muchos seminarios. Los mismos nazistas Hola, Gloris. cerraron muchos seminarios y cerraron el seminario donde estaba Rolando Rivi, ¿no? Tenía apenas 1 año y medio de haber entrado al seminario Rolando, y con la invasión de los nazis le obligan a salir y le obligan a volver a su casa. Sin embargo, en ese año y medio, Rolando Rivi, estando en el seminario, había recibido la sotana, es decir, la vestimenta de sacerdote, ¿no? La que se usaba antes, larga, negra. Haber recibido la sotana para él era algo que le daba mucha felicidad. Él era muy orgulloso de su sotana porque él decía, este es el signo de que yo soy de Jesús, ¿no? Esa era la frase que a menudo repetía, yo soy de Jesús, y esta sotana lo demuestra. Era un tiempo desde luego muy difícil, había escasez de comida, faltaba casi todo. Pero además había pesquisas de los nazis que buscaban a italianos rebeldes que los combatían a escondidas. A esto, además, se añadió que los comunistas italianos, sobre todo en algunas partes de Italia, aprovechaban de este tiempo de confusión para perseguir al clero y a la iglesia. Sobre todo en esa zona donde vivía Rolando Rivi, que es Reggio Emilia, donde ahora está viviendo el padre Gianni, además. Era una zona muy comunista, ¿no? Después lo llamaron el Triángulo de la Muerte, porque entre el 43, 44, 45, 46, unos fanáticos del Partido Comunista mataron a decenas y cientos de religiosos y sacerdotes. Entonces, además de los nazis, además de la pobreza, además de la guerra, había también esa persecución religiosa. En el pueblo de Rolando Rivi, San Valentino, también llegó a haber episodios de violencia en contra del sacerdote. El párroco de San Valentino fue asaltado, fue golpeado y le robaron en su casa de noche. Eran amenazas que el fanatismo anticlerical estaba fomentando en ese tiempo. Por lo demás, es algo que pasó también en muchos otros estados, por ejemplo, España, aquí mismo en México, ya saben que hubo una persecución religiosa muy fuerte. Ok, en este tiempo, el joven seminarista seguía siendo seminarista aún estando en su casa. Entonces lo vivía todo con fe, encomendándose a Dios y siempre decidido a volverse sacerdote. Además, recientes estudios históricos nos revelan que él tenía un libro con la historia de la vida del Padre Pro, ¿no? Imagínense, Padre Pro había muerto aquí en la Ciudad de México, mártir, en el 27. Y 10, 15 años después en Italia ya circulaban los libros con su biografía. El pequeño Rolando Rivi tenía una biografía del Padre Pro y la leía, ¿no? Como se leen las vidas de los santos. Rolando Rivi entonces aprovechaba los ratos libres para sacar sus libros y para adelantar el estudio de su curso escolar, ¿no? Él justamente pensaba, termina la guerra, yo vuelvo al seminario y me haré cura, ¿no? Sobre todo en este tiempo en el que estaba obligatoriamente en su casa, nunca dejó de vestir su sotana. Yo soy de Jesús, repetía.
Y aunque le decían, tienes que quitarte la sotana porque es peligroso, él nunca quiso quitársela, ¿no? Decía, no importa, lo que es importante es que yo le corresponda a Jesús el amor que me tiene. Hasta que una tarde fue secuestrado por 3 comunistas que lo llevaron al bosque. Su casa estaba en un cerrito rodeado de bosques. Esos comunistas le pidieron que renunciara a su fe, ¿no? Lo invitaban a la apostasía, lo que es la renuncia explícita de la fe. Y lo torturaron durante 3 días. Rolando tenía 14 años, era el abril de 1945. Un mes más tarde, en Italia, menos de un mes, 2 semanas más tarde, en Italia terminaba la guerra, porque los nazistas ya habían sido vencidos. Sin embargo, aunque la guerra estaba terminando en contra de los nazistas, los comunistas iban sueltos. Y así fue como se ensañaron con el pequeño Rolando. No sabemos por qué. ¿Cómo es posible que 3 personas adultas tomen en odio a un niño de 14 años, ¿no? El odio es algo irracional, al fondo. El mal es algo irracional, que no tiene explicaciones. Entonces les decía, fueron 3 días de torturas para el pequeño Rolando, que sin embargo nunca renunció a su fe, nunca quiso hacer apostasía. Separado de su familia, del párroco, del seminario, seguía llevando consigo el signo supremo del amor de Jesús, su sotana. Los comunistas se la quitaron, la envolvieron haciendo una pelota y empezaron a patearla, ¿no? Para jugar a fútbol con su sotana. Esa es también la banalidad del mal, la estupidez de los malvados. Querían cambiar la fe del pequeño Rolando, sin embargo no lo lograron. Y así fue que después de 3 días de golpes y burlas, llega el final, ¿no? Deciden matarlo. Una mañana le disparan con una pistola y lo dejan muerto en el bosque, ¿no? Pocas horas más tarde llega su padre con unos amigos que desde que había desaparecido Rolando se habían dado la tarea de buscarlo y lo encuentran muerto, ¿no? Lo encuentran muerto con unos disparos en la cabeza. Esta es la historia del pequeño Rolando, que murió en odio a la fe, es decir, murió para testimoniar su fe hasta el final de la vida. Y nos enseña que es un mártir, ¿no? Un mártir es una persona que no renuncia a su vida, porque sabe que su vida pertenece a otro, ¿no? Y que la vida corporal la hemos recibido para dar testimonio de Cristo, ¿no? Entonces podemos ofrecérsela en un sacrificio supremo, altísimo, como el del martirio. La historia de Rolando fue callada, silenciada durante 50 años. En Italia nadie quería hablar de Rolando. ¿Por qué? Porque la ideología política no quería que se supieran estas cosas, ¿no? Esos comunistas tenían y tienen todavía admiradores, paradójicamente. Sin embargo, hace 15 años, más o menos en el año 2000, el mismo Rolando despertó, digamos así, e hizo que el mundo volteara los ojos hacia él. En concreto, empezó a hacer milagros, ¿no? Ustedes piensen, es la historia de un niño desconocido, que vivió en una parte muy periférica de Italia, olvidado durante 50 años, empieza a realizar milagros. En concreto, un niño en Inglaterra
se enfermó de leucemia y conoce la historia de Rolando y le envían un poco de cabellos de Rolando y se lo ponen debajo de su cojín. Y ese niño milagrosamente sana. Y los médicos dicen, no tenemos ninguna explicación para decir cómo, pero la leucemia desapareció de un día con el otro, ¿no? Y se queda la noticia, ¿no? Esa noticia la encuentra un periodista italiano, enfermo también él de cáncer, y decide encomendarse a Rolando Rivi. Y sana también él, ¿no? Y uno tras otro empiezan los milagros. Es así como Rolando empezó a despertar, ¿no? Y hacer que las personas voltearan los ojos hacia él. Empezaron las investigaciones, se descubrió su historia, de hecho todavía vivían algunos familiares suyos, un primo hermano sigue vivo, y empezó a difundirse la fama de su santidad. De hecho, esa historia llegó hasta mí. Una mañana, yo tenía 21 años, estaba estudiando la carrera de ingeniería, estaba ligando con una joven del cual estaba enamorado y una amiga me dice, vamos a escuchar la historia, hay una exposición, me dice, vamos a ver esta exposición sobre la Segunda Guerra Mundial y la vida de un joven seminarista mártir, ¿no? Digo, bueno, vamos a escuchar esta historia, ¿no? Pero esa mañana cuando me contaron la historia de Rolando Rivi, como nunca me había pasado antes, me conmoví, ¿no? Y dice, ese es el camino que Dios me está enseñando, ¿no? Y Dios me está llamando a proseguir con lo que Rolando quería ser, ¿no? Quería ser sacerdote misionero, ¿no? Y eso fue sin que yo lo quisiera, sin que yo lo esperara, lo pensara, la chispa, ¿no? Que me puso en el camino para volverme sacerdote, ¿no? Entonces, por eso le digo, Rolando Rivi es un amigo, ¿no? Y hoy, siendo su memoria, no podía no contarle su historia. El padre Máximo Camisasca, que es el fundador de nuestra comunidad, también ha conocido y estudiado la vida de Rolando Rivi y dice esta cosa muy bella de Rolando. Rolando no hizo grandes razonamientos, simplemente estuvo atento a las personas y a los hechos centrales de su vida. De ese modo, mirando a su párroco, don Olinto Marzocchini, entendió que quería volverse sacerdote, para ser como él. Mirando a sus amigos y a la gente que tenía a su alrededor, entendió que la sotana que se ponía desde que había entrado al seminario era un signo que ponía en evidencia su pertenencia a Jesús. Por lo tanto, la amaba. Yo soy de Jesús y quiero que todos lo sepan. Sin muchas palabras, no hay mucho razonamiento. Con la alegría de mi vida, con la fidelidad que el Señor me permitió vivir, ¿no? Esa fue la vida de Rolando, testimonio sencillo y claro del amor a Cristo y de la fidelidad que Cristo nos permite vivir hasta el martirio. Hay una oración que se ha escrito ahora para pedir pedir las gracias, ¿no? En nombre de Rolando, por medio de Rolando, y quiero ponerles esta oración para que las podamos rezar juntos. Desde que, me olvidé decirles el detalle más importante, ¿no? Que en el 2013, después de que se había abierto el proceso de beatificación, el Papa Francisco reconoció
las virtudes heroicas y la santidad de Rolando Rivi. Entonces lo proclamó santo, lo proclamó beato. Y por esto podemos hacer oración, ¿no? Y crecer en la devoción a este beato, ¿no? Entonces les pongo la oración que se ha escrito para pedir a Rolando Rivi. Esa es la oración. Oh Dios, Padre misericordioso, que eliges a los pequeños para confundir a los poderosos del mundo. Te doy gracias por habernos donado en el seminarista Rolando Rivi un testimonio de amor total a tu Hijo Jesús y a su Iglesia, hasta el sacrificio de su vida. Iluminado por su ejemplo y por la intercesión de Rolando, te pido que me des la fuerza para ser siempre un signo vivo de tu amor en el mundo. Y te suplico me concedas la gracia que ardientemente deseo. Amén. Bueno, aquí termina la historia del pequeño Rolando Rivi. No sé si quieren saber algo más. La verdad, es una historia muy rica, pero nada más les di una embarrada, como se dice acá. Lupita, ¿quieres decir algo? ¿Listo? ¿Ya Sí. me escuchas? Sí. Ok. Muy bonita la historia de Rolando Rivi, muy parecida a nuestro Sánchez del Río. Nos ibas relatando el martirio, la forma en cómo lo torturaron y cómo al final lo mataron. Y me Sí. iba imaginando, iba recordando también pasajes de la vida de Sánchez del Río. Y pues muy semejante, padre. Creo Sí. que así como lo torturaron a Rivi, igual torturaron a Sánchez del Río. O sea, imagínate, al grado de que le remanaron las plantas de sus pies. Entonces siento como, y aparte, muy, muy semejante, ¿no? Las edades incluso, ¿no? Y Sí. también, pues Sánchez del Río era un niño súper también apegado a la iglesia. Él, no me acuerdo si he leído si quiso ser sacerdote, pero era una persona tan devota que pues, ve al grado de que mejor prefirió sacrificarse, o más bien que lo sacrificaran antes de renegar de Cristo, ¿no? Uh-huh. Igual, por eso te digo, me ibas relatando y me iba acordando de que pues son historias como muy parecidas, ¿no? Y aparte también, pues niños al fin de cuentas, Sánchez del Río 12 años y Rivi 14 años, o sea, algo muy similar, ¿no? Y también ve por qué, por gente nefasta que quiere que se reniegue de nuestra fe, o sea, que reneguemos de nuestra fe, ¿no? Y estos son claros testimonios de cómo la debemos de defender, cómo debemos de defender nuestra fe y tenerlos también igual siempre presentes, ¿no? Uh-huh. O sea, eso era lo que quería comentar, padre. Me agradó muchísimo, y me hizo recordar también que tenemos un santo aquí Sí. en nuestro país, y Sí. que Rolando Rivi en cualquier momento también ya lo santificarán. Sí. Sí, gracias, Lupita. Es cierto, No, es impresionante lo parecido que son sus historias y sí, cuando se administran los sacramentos, ¿no? Justamente se dice la primera comunión y también la confirmación, contrariamente del bautismo, hay que darlo a los niños cuando ya cumplen los 7 años. ¿Por qué? Porque ya pueden tener una fe consciente.
¿no? A los 7 años. Exacto. A Ajá. veces nosotros vemos a los niños como incapaces de decisiones, ¿no? Sí, Pero impresiona cómo estos niños son tan conscientes de, de todo, es decir, sobre todo de lo que realmente cuenta en su vida, claro, para testimoniarlo hasta ese punto, ¿no? Y creo que a claro. un niño le duele igual que a un adulto Ah, por morir y supuesto. sobre todo dejar a sus padres y saber el dolor que eso puede causar a sus padres, ¿no? Claro, Y sin embargo, eh, en ellos vemos la conciencia de la fe que puede tener un niño y también la gracia que Dios da, ¿no? Para poder ser fieles, ¿no? Fieles claro, realmente a Él, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Aprender claro. a seguir. Además la fe que reciben en ese momento, en la edad que tengan 7, 10 u 11 años, 12 años, 14 años, es, es tan, siento como que es como más profunda, porque, como tú dices, pudiéramos pensar que no tienen la conciencia. Sin embargo, yo siento que es todo lo contrario. Es cuando, qué decimos de los niños cuando están aprendiendo? Es que parece esponjita, todo absorbe, ¿no? Entonces, eh, más o menos eso siento que es lo que pasa con los niños cuando reciben este sacramento. Sí, es cierto. Así es, padre. Eso quería nada más comentar. Gracias, Lupita. No, gracias a ti. Adelante, Yoli. Bueno, lo extraordinario de esta historia es que, cómo, digo, aparte de su santidad, que era por el gran amor que le tenía a Jesús, lo extraordinario es cómo se hace presente a los años para que se realicen milagros. Y bueno, pues el otro milagro es el que tú lo hayas encontrado en una parte de tu vida tan importante que, bueno, aquí está nuestro sacerdote. Entonces, Sí, los caminos del Señor son tan raros, que igual hubiera podido quedar así como abandonado, ¿no? Como tantos otros santos que se vuelven a saber de ellos pues a los siglos a veces, ¿no? ah, Aquí realmente no pasó mucho tiempo, pero nadie hizo nada para que él continuara en esta posibilidad de la beatificación y se presente. Y luego se vuelve a presentar ante otros más hacia acá, sí. que somos testigos. Ujú, así es. Sí, sí. Y te digo que yo cuando pido a Él algo, bueno, no quiero tentar a Dios, pero siempre me escucha. Es decir, las gracias que le he pedido, todas me las ha logrado. También eso quería decirles, es decir, y no les he pedido cosas pequeñas, ¿no? Y eso me impresiona mucho. Entonces, yo creo que es un santo que hay que conocer más, ¿no? Y cuál hay que De pedirle más. hecho, digo, qué extraordinario y fabuloso que nos lo comentas, nos lo compartes. Mm. De hecho, a mí me regaló una estampita de él, Juan, Ajá. pero yo no sabía nada, entonces la tengo guardada. No sabía nada de él, Ya sácala. pero No, bueno, sí. ahorita que termine voy a ir por ella. Sí, no, eso realmente quería decírselo también en la parroquia, debemos un poco descubrirlo, ¿no? En ese sentido de que realmente es una realidad de nuestra fe la comunión de los santos, ¿no? ¿Qué significa? Significa justamente esa relación real que hay entre los bautizados, ¿no? Sería los que vivimos en Ingrid, Cristo.
¿no? Ya se me fue la imagen. Y los que vivimos en Cristo tenemos una comunión real entre nosotros. En Cristo, es Cristo la comunión. Por esto es realmente importante dirigirnos a las personas que ya viven en su presencia, los santos, para poderles pedir la ayuda que necesitamos en esta vida. Es decir, esta vida es una batalla, es una lucha, ¿no? No podemos pensar lograr salir adelante solos, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los medios fundamentales? Es justamente vivir en esta comunión de los santos, ¿no? Es decir, apoyarse a los santos que Dios nos ha hecho encontrar, nos ha hecho conocer y ha puesto en nuestro camino, ¿no? Entonces, por esto le digo de Rolando Rivi, porque además de ser una persona querida, realmente su intercesión es poderosa, ¿no? Su intercesión es real y es poderosa. No lo digo como experiencia, como certeza personal que yo he adquirido en estos años, ¿no? Que realmente no ha dejado de acompañarme y darme la ayuda que yo le pedía, ¿no? En todo momento. Gracias. Muy bien. Ah, mira, ahí también Ángeles tiene su... Ah, no, es el celular. Pensaba que era una estampita. Cuando hicieron su causa de beatificación, bueno, yo más bien fui a conocer el periodista que después de haber sanado milagrosamente, se encargó de llevar adelante la causa de beatificación. Reunió un comité de personas que tenían el mismo deseo y como comité, se llama Comité de Amigos de Rolando Rivi, llevaron adelante ante la Santa Sede, la diócesis, el proceso de beatificación. De hecho, es el primer santo cuyo proceso lo hicieron unos amigos, así que se reunieron por esa razón, porque normalmente todos los santos o es una diócesis que pide el proceso o es una orden religiosa. En su caso, por primera vez es un comité de amigos, ¿no?, laicos que decidieron pedir el reconocimiento de su beatificación. Entonces yo conocí a estos amigos, a ese comité, me invitaron algunas veces con ellos, cenamos juntos, una vez participé en una misa para contar mi testimonio. Y cuando me ordené de sacerdote en el 2016, el comité, digamos, que es el encargado de la devoción del santo y del santuario donde están sus restos mortales, me llevó como regalo y como reconocimiento una reliquia, ¿no?, de Rolando Rivi, ¿no? Entonces yo luego la traje aquí a México y la tenemos en la casa, ¿no? Tenemos una pequeña reliquia de Rolando, que el Señor nos acompaña todos los días en nuestra oración de los padres. Bueno, ¿alguien más quería? Sí. Padre, yo solamente por curiosidad quisiera preguntarle, entonces, usted a partir de que conoció a Rolando Rivi, decidió ser sacerdote o ya tenía como la inquietud desde antes, ¿no? No sé si su familia sea muy religiosa, entonces a lo mejor como que le dio el empujoncito para querer entrar en el seminario. Fíjate que no estaba pensando entrar al seminario, te digo, al contrario, tenía otros planes, quería hacer familia. Pero sí me estaba preguntando qué quería Dios de mí, ¿no? Porque sí quería ser misionero, ¿no? Pero pensaba una familia misionera.
Y sí, crecí en una familia muy devota. Y, pero no pensaba, nunca había pensado en ser sacerdote, o quizás de niño, pero como todos los niños alguna vez dicen quiero ser cura, ¿no? Pero no estaba pensando en ello y me sorprendió más bien ese pensamiento como algo no mío. Por eso te digo, fue una gracia de Rolando, ¿no? Algo que realmente con una voz de otra persona, ¿no? Y yo creo que eso fue realmente así. Fue una voz de otra persona que me habló por medio de Rolando, por medio de su historia. Y, y eso lo pienso porque luego yo quería olvidarme de lo que había pasado esa mañana, ¿no? No quería hacerle caso a esto que había pasado, porque me espantaba la idea de dejar mis planes, ¿no? Mi carrera, mis estudios, el trabajo que iba a tener y todo, en fin, ¿no? Porque ya se trataba de dejar todo. Entonces me espantaba mucho la idea y por eso no la quise escuchar, esa voz. Pero por cuanto me resistía, no hubo forma, no hubo forma. Ya lo tenía destinado Dios para venir con nosotros, porque ella es como un niño, ¿no? Jamás se hubiera imaginado venir a México, decir yo en México, ¿en dónde? ¿Cómo, no? Así es. Sin embargo, creo que sí que son los designios que Dios tiene para nosotros. Sí, sí. Y bueno, pues aquí lo tenemos, gracias a Dios. Así es, gracias a Dios. Sí, así es. Es muy concreta la historia que Él quiere tejer con cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, realmente Exacto. nos busca, nos va Yo buscando. todavía estoy, perdón, yo todavía estoy tratando de encontrar qué es lo que me pide, ¿no? Porque como que desde muy joven he tenido esa inquietud y siempre lo que le pido es dame fe, ¿no? Porque nosotros que andamos en el mundo siempre pues tendemos a Sí. tener nuestra mirada hacia otras cosas, ¿no? Otras cosas que nos satisfacen como, Sí. como civiles, ¿no? Como personas normales, mundanas, ¿no? No, Sí. no me refiero exactamente al mal, sino que queremos andar en otros caminos y a lo mejor no estamos llamados para eso, ¿no? Sino para servirle de alguna manera, no sé todavía cómo, ¿no? Sí. Sí, es fundamental tener siempre la pregunta, ¿no? La inquietud. Como dice esa oración de Santa Teresa de Ávila, ¿no? ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿No? Esa pregunta concreta que le permite a Él entrar en nuestra vida con su palabra, con su, con sus exigencias, ¿no? Por algo nos ha creado. Sí, Realmente, ¿no? quién Justo sabe, que ¿no? A tienes muchos yo creo que nos asusta muchas veces, ¿no? claro, Una responsabilidad tal, eh, tener como una responsabilidad es como tener un jefe amoroso, pero a la vez celoso, sí, y ¿no? exigente. Uh-huh. Exacto, Así celoso y es. exigente y dices, ¿qué? Mejor no, y entonces ves a otro lado y te distraes y te gusta mejor andar en otras cosas. Así es, Trini. Gracias. Sí, Y, gracias, Padre. uh-huh. Oiga, padre, Mario y luego Linda. Ay, nada yo, más, sí, está bien. una pregunta nada más. Sí. En el credo de los apóstoles se habla de la comunión de los santos. Y en el otro credo no está esa, digamos, esa expresión de fe. Afirmación. Uh-huh. ¿Cuál es su comentario al respecto? Yo creo que sea al revés, Mario. Ahorita debería de checarlo en el misal, pero creo que la comunión de los santos está en el credo constantino.
El de Nicea más bien, el de Nicea. Niceno Constantinopolitano, ajá. Es decir, en el segundo, no en el primero. Porque el segundo, el que se reza normalmente es más largo, siendo históricamente más reciente, se enriqueció con varias fórmulas, ¿no? Mientras el primero, el de los apóstoles, es más sintético. El segundo se enriqueció a raíz de digamos así, de la evolución teológica que hubo en la iglesia primitiva. Espero no equivocarme. Ahorita deberíamos de checar bien, pero yo creo que sea así. Si tienen un misal, lo vemos, ¿no? Espérame. Las hermanas seguramente tienen un misal. Yo tengo en un catecismo, ahorita lo veo. Linda, ¿querías decir algo? No te escuchamos, Linda. Ok, padre. Me emociona mucho porque cuando empezamos las pláticas de santidad, me vino esta pregunta. Últimamente, ¿cuántos santos ha habido? Porque pues me acordé de Sor Faustina, del padre Yo. de Santa Teresa no, ¿cómo se llama la santa de la libanesa? La última, la de su hábito blanco con azul. Se Madre me fue Teresa. el nombre. Santa... Madre Teresa de Calcuta. ¿Eh? Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta. Sí. Y pues y todos con un estilo de vida diferente. Y esto me hacía pensar, bueno, los santos también han cambiado. Ahora son de otra manera. Pero ahorita que oigo hablar de este chico, porque jamás había oído hablar, de verdad me emocionó mucho saber pues que la iglesia sigue dando frutos y muchos, porque no sé, dije, a lo mejor los tiempos han cambiado y ya no va a haber muchos santos, pero esto me emociona y me da alegría, me da mucha alegría, porque sigue existiendo lo que dice Mario, la comunión de los santos, a lo que estamos llamados. Eso era nada más. Gracias, Linda. A ver si Mario tiene resultados de su investigación. El credo, el símbolo de los apóstoles incluye la comunión de los santos. Y el niceno constantinopolitano no lo incluye. Entonces es como decía usted, es al revés de como yo pensaba y eso es un problema porque toda mi explicación se viene por abajo. No. Sí, se viene por abajo porque es cierto, es decir, el de los apóstoles es mucho más sintético por esta razón que yo les decía, ¿no? Que, por ejemplo, no hay toda la reflexión sobre el Espíritu Santo que se da en el Concilio de Constantinopla y entonces no había el momento en que se escribió el Credo de los Apóstoles. Pero entonces me daré la tarea para esta semana de investigar cómo es que se desapareció de un credo una afirmación tan importante como creo en la comunión de los santos, ¿no? Y también la interpretación la interpretación amplia de esa aseveración, digamos. Una es la que ya explicó y la otra es a lo mejor la comunión entre los difuntos, ¿no? Sí, los santos
Son ante todo los bautizados, ¿no? Vivos y muertos. Ok. Sí, sí. De hecho, la intercesión que podemos hacer para los difuntos es efectiva justamente por esto, porque es parte de la comunión de los santos, ¿no? Muy bien. Gracias, Mario. Pues ya tenemos los padres una tarea que voy a compartir con Martina, Roberto y David. Ajá. Y con las hermanas, porque ya también las que estudian terminaron sus cursos y tienen tiempo para hacer investigaciones teológicas. Y con todos, porque si encuentra alguien una respuesta, luego la comparte. Ok. Adelante. Padre, para aprendernos la oración, ¿nos la manda? Sí, te la mando. La pongo en la página, ¿te parece? Sí. Ándale. Sí, porque es una oración muy bonita y aparte muy interesante y muy impresionante cómo se deja guiar por el Espíritu Santo siendo tan joven, Sí. a la edad en que los niños piensan nada más en jugar. Ajá. Sintió el llamado y lo siguió sin decir no, sino dijo sí. Sí. Qué bueno que dices, porque hoy leía una página siempre del cardenal Sará, que ya una vez les cité, y decía esta afirmación. Él decía, los jóvenes tienen como almacenadas increíbles fuerzas espirituales, ¿no? Solo que no encuentran el camino para liberarlas, ¿no? Y necesitan de personas que los ayuden a liberarlas, a vivirlas. Él hacía el ejemplo de las jornadas mundiales de la juventud, ¿no? Decía, ¿por qué hay millones de jóvenes que se reúnen con estos papas? ¿No? Porque necesitan de personas que tengan palabras verdaderas y valiosas para despertar, ¿no? Los ideales y para poner en movimiento las energías espirituales que todos los jóvenes tienen, ¿no? Y en la vida de Rolando Rivi, yo lo mencioné de pasadita, pero es muy importante el párroco que tuvo. Este Don Olinto Marzocchini era un santo, ¿no? Era un párroco como todos los demás, si queremos, como hubo miles y millones, es decir, sin, digamos así, grandes, bueno, no lo conozco personalmente, no quiero disminuirlo, pero una persona normal, pero fiel a su ministerio, fiel a su vocación, ¿no? Y cuando un niño encuentra a un buen sacerdote, sencillo, fiel a su vocación y a su ministerio, pues sí, la voz de Dios se despierta en él más fácilmente, ¿no? Es ayudado al niño a escucharlo más. Igual cuando un niño joven en su casa, por sus padres, por sus hermanos, es ayudado en esto, ¿no? Es más fácil que estas energías espirituales que todos tenemos, porque todos somos creados por Dios, se despierten, ¿no? Y por eso es tan importante dar un buen testimonio. Sí. En lo que realmente creemos. Así es. Gracias, Padre. Gracias a ti. Padre, Dime, Erlinda. una pregunta. Ninguno de los tres credos suple al otro, los tres se conforman en uno solo. ¿Los tres quiénes? Ah, los credos, no sé si son tres o cuatro, tres, ¿no? Son dos, ¿no? Digamos, cada concilio en la antigüedad terminaba con un credo, ¿no? Entonces sí hay más. Los que se han utilizado luego litúrgicamente, es decir, en las misas, son dos. Y sí, te digo, la diferencia un poco que
que hay es esta, ¿no? El de los apóstoles es el primero, y siendo que viene antes de algunas discusiones muy intensas que hubo en la iglesia primitiva sobre las verdades dogmáticas de la fe, entonces no toca ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, en el credo niceno-constantinopolitano decimos, hablando de Cristo, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, ¿no? Esto no está en el credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque todavía no se habían puesto a especular, a reflexionar hasta qué punto Cristo era uno con el Padre, el Verbo era uno con el Padre, o lo que significaba que era uno con el Padre, ¿no? Entonces, para explicar esto, adoptan esos términos, ¿no? La misma sustancia, engendrado, no creado, para decir que realmente es una unidad sustancial, ¿no? Entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, ¿no? Esto se trató en el primer concilio, en el de primer gran concilio de la Iglesia, el de Nicea. Entonces, lo tratan, lo incorporan en el credo, llega a nosotros. Al otro concilio, el de Constantinopla, por ejemplo, había salido el tema del Espíritu Santo, ¿no? Bueno. Y por eso el tema del Espíritu Santo es más desarrollado después de Constantinopla, ¿no? En fin, conforme se va avanzando en la Iglesia con la reflexión teológica sobre Dios, se enriquecen los credos. Pero queda el misterio del día que Mario nos ha suscitado y que tendremos que investigar, que es muy interesante. La comunión de los santos desapareció. Así es. Gracias, Padre. Gracias a ti. Bueno, ya llegamos a las 7 charlando y platicando. ¡Qué rápido! Bueno, gracias a todas y todos. Gracias. Que sigan bien, tengan un buen fin de semana y seguimos en oración por nosotros y por toda nuestra comunidad, por todas sus familias que sigan protegidos, ¿no? Yo le recomiendo encomendarse al cuidado también de Rolando Rivi, ¿no? Rolando Rivi. Claro que sí. Pues muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. Padre. Gracias. Estamos en Hasta luego. Gracias. Chao, Mario. Chao a todos. Nos Chao. vemos, Yola. Chao. Nos vemos, Yolita. Linda. Bye, que Bye. vaya muy bien. Yolita y Padre. Linda.